Hola, bienvenidos a Voy Academy, soy Juan Mari Ruiz. Varios de vosotros me habéis preguntado sobre cuál es la forma correcta de sujetar el instrumento y cómo hacerlo de una manera relajada. Por supuesto depende de la estatura de cada uno, de la fuerza que tenga, pero sí que hay unas ciertas normas que debemos seguir y que no son más que sentido común. Cuando queremos agarrar un objeto, lo hacemos empleando la mínima fuerza posible. Por supuesto, algo de fuerza claro que va a hacer falta porque tiene su peso, además lo tenemos que mantener en cierto ángulo con respecto a la cara, bueno, cosas que hemos hablado en otros vídeos. Pero sí que hay maneras distintas de hacerlo. No es lo mismo que toque yo o que lo haga. Quizá esto causado por una respiración demasiado elevada. Estos hombros no están relajados. Aquí sí. Voy a intentar que la posición del oboe respete lo máximo posible esta posición relajada de mis hombros. Y si en algún momento veo que por nervios, por tensión voy subiendo, al menos ya tengo reconocida cuál es esa posición en la que puedo bajar. Lo mismo podemos decir de los codos y de las muñecas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo que os he dicho, de agarrar un objeto. Si agarro el oboe tal cual, o un palo de escoba, es lo mismo, y lo quiero acercar al cuerpo, el movimiento pretendo que sea lo más fluido posible. Fijaros que la muñeca está en línea con el brazo. Normalmente no agarro así las cosas, intento que sea de esta manera. Y esta forma, que parece tan vasta, vista así, se parece mucho a lo que tenemos que hacer ahora cuando pongamos los dedos sobre el oboe. He agarrado con la mano así. Ahora voy a mantener lo máximo posible esa postura para colocar los dedos sobre las llaves. Es una forma muy precisa, estoy pulsando con la punta de los dedos, no planos, sino con la punta, y esto me permite seguir teniendo esta muñeca recta en la misma línea que sigue el brazo, que a su vez tiene el codo en un ángulo que me permite que el hombro también esté relajado. Lo mismo en el otro lado que soporta el peso del oboe va a ser muy parecido, evitando posturas forzadas, ángulos que incluso nos pueden causar una cierta pérdida de sensibilidad, si acumulamos mucho tiempo de posiciones de este tipo. Por ejemplo, es bastante habitual con alumnos de nivel medio o debutantes, cuando quieren coger la segunda llave de octava, cosas que pasan cuando uno habla mucho. Que en lugar de este giro natural de la muñeca, intentan llegar a la llave con un movimiento exagerado, probablemente debido a que cuando eran muy pequeños era la única forma de que llegaran a esta llave, pero bueno, que tiene una fabricación bastante larga, ya veis, no hay por qué tomarlo aquí, podemos hacerlo aquí cuando somos pequeños y luego ya de mayores vamos cogiendo la talla que nos corresponde. Pero veis, este puede ser un movimiento crítico. Aquí un ángulo falso, no nos interesa, lo que queremos es un ángulo relajado. Ya veis que esta mano también tiene esa misma forma relajada. Y los hombros también, en la posición natural, que viene de que la respiración esté bien basada en la parte baja de los pulmones, lo que nos permite relajar la parte superior y que los hombros a su vez también estén relajados. Seguimos la semana que viene.